Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio para atípicos.org. Hoy nos adentramos en uno de los grandes tabúes escolares, el rechazo a las matemáticas, por parte de niñas y niños, de adolescentes y también de adultos, porque yo aquí me incluyo, ¿vale? Y especialmente con personas que tenemos TDAH, además, ¿no? Es como algo muy recurrente. Nos acompaña Eva López, ella es pedagoga, profesora de mates y creadora del proyecto TDAH con Eva. Eva lleva años desmontando la idea de que las mates son difíciles por naturaleza, podríamos decir, y que está acompañando a un montón de peques que sienten que simplemente no pueden con esta materia. También hablamos de ansiedad, de autoestima, de profes bien intencionados, pero desbordados, de familias que no saben ya cómo acompañar sin ese punto de exigir, de es que tienes que hacerlo y tienes que pasar por aquí y punto, ¿no? Y sobre todo hablamos de por qué las mates no son el problema, sino cómo las estamos enseñando, cómo las vivimos y cómo las usamos para etiquetar de alguna manera quienes aprendemos distinto. Así que me hace muchísima ilusión, me toca de verdad muy de cerca este podcast de hoy. Bienvenida, Eva, ¿cómo estás? Hola Verónica, pues encantada, súper agradecida de estar aquí, de poder dar un poquito más de visibilidad a la repercusión emocional que tienen las matemáticas para muchos de estos peques. Así que nada, feliz de compartir este ratito contigo. S- Clave lo que acabas de decir, repercusión emocional. ¿Qué es lo que te dicen las niñas, los niños cuando llegan a ti con este... A mí no me gusta mucho la palabra problema, me gusta más usar reto, ¿no? ¿Qué te dicen cuando llegan con el reto de las mates? Esas frases de que te llegan al corazón y dices, es que esto no debería ser así. Claro, sí, a ver, normalmente a mí los niños no expresan estas frases. Suele ser más cuando llegan las mamás y tenemos esa entrevista inicial para conocer el caso concreto de su hijo o de su hija. Y Ujú. ahí sí, ellas expresan lo que los niños les expresan a ellas en casa o a sus papás. Entonces, sí que es habitual que tengan este tipo de expresiones que duelen, de soy inútil, soy el tonto de la clase, soy malo en matemáticas, y claro, eso es lo que realmente lo que duele, porque ya no estamos hablando de algo externo como puede ser pues, una división o las fracciones o las dificultades más curriculares, sino de algo interno, de su identidad, de cómo se perciben, de cómo se definen a sí mismos. Y claro, eso tiene una repercusión importantísima en su autoestima. ¿Por qué crees que se genera tanta ansiedad en torno a las personas neurodivergentes con esta materia en concreto? Claro, aquí entra lo que es la propia naturaleza de las matemáticas, que requieren precisamente de todas estas características tienen, que son habituales que estén afectadas en el TDAH o en otras neurodivergencias como memoria de trabajo o funciones ejecutivas. Entonces, hace que estén muy expuestos al error, a no recordar lo que han estudiado y, por ejemplo, si tienen que realizar una división, vamos a poner un ejemplo, hay que recordar muchos datos en la memoria de trabajo, de tablas de multiplicar, las llevadas, el procedimiento y muchas veces pues se pueden saltar un paso, se pierden en el proceso, se olvida la llevada y ahí es donde se ven claramente estos pequeños errores que para ellos son grandes fracasos. Porque si, por ejemplo, lo comparamos con lengua, eh, si tienen que escribir un sinónimo y un antónimo de una palabra dada, eh, ese ejercicio, si conocen el concepto, Ajá. independientemente de que no pongan una H o confundan una B o por una V, en sí lo que es el ejercicio está bien hecho. Entonces ahí la percepción del error no es tan grande como en matemáticas, que una llevada que se olvida o un cambio de signo hace que ya el resultado sea erróneo. Ahí se percibe muchísimo más. Claro, y ahí es cuando se va construyendo ese rechazo progresivo, además, que podríamos decir.
como que se va magnificando a medida que vamos añadiendo años, a medida que vamos añadiendo cursos, porque las matemáticas también se van volviendo pues más complejas, no quiero decir complicadas, ¿no? Pero se van acomplejando, ¿no? Pasamos de la suma a la resta, a la multiplicación, a la división, cada vez requieren un poquito más de destreza mental. Claro, si ya me costaban las sumas, ahora me estás pidiendo un reto muy grande. Sí, claro, ese rechazo, como dices, es progresivo, es poquito a poco se van juntando todas estas experiencias negativas anteriores con todo lo nuevo, con la dificultad propia de cada curso, de cada nuevo curso, de contenidos anteriores que no han quedado completamente consolidados y la bola cada vez se va haciendo más grande, esa sensación de incapacidad que les lleva poquito a poco al rechazo hacia la asignatura, a evitarla, a evitar esa situación incómoda que que a ellos les hace sentirse mal. Ujú. Y luego hay como una incoherencia, ¿no? Muchas veces porque puede ser una niña que sea una crack en ciencias, pero va coja en mates, o un niño que es un crack dibujando, pero luego le pones un ejercicio matemático y no sabe hacerlo, o en lengua o en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es como, ¿por qué? Si eres tan bueno en esto, o por qué si soy tan bueno en esto, no puedo serlo en lo otro. ¿Qué está fallando en mí que no soy capaz? Eso, Claro, el tema es complicado. sí, sí, y además porque ellos dan muchísima más importancia a lo que hacen mal que a esos talentos que tienen. Siempre va a Ujú. prevalecer el soy malo en, no se me da bien, que lo que sí se me da bien. Entonces, ahí sí que es importante, pues, un poco compensar, equilibrar el peso de lo académico con otras actividades extraescolares que le ayuden a experimentar éxito real en lo que a él le gusta, que es bueno, que experimenten también el éxito y se pueda Ya. equilibrar. Porque en esa etapa pasan muchas horas en el colegio y esas experiencias académicas negativas que van teniendo repercuten muchísimo en su autoestima. Digamos que su autoestima en estas edades se forja en gran parte en cómo se perciben a ellos mismos académicamente. Claro. Entonces, es importante Si nos equilibrar. falla la autoestima, falla todo, en realidad, ¿no? Porque si veo que no sé. Hay un amigo, Manu Gallete, que siempre dice que hay, y esto es un dicho, no sé de quién es, pero yo lo he oído de esta persona, que hace mucho más ruido un árbol cayendo que las raíces creciendo, ¿no? Y construyendo ese árbol. Nos pasa un poquito aquí, ¿no? Nos damos más cuenta de eso. Y claro, la autoestima no te va, vale, soy un crack en lenguas, soy un crack en educación física, soy un crack en lo que sea. No, no, no. Es que no llego en mates. Entonces, aquí viene otra cosa muy curiosa y es que a nivel social, para ser listo o lista, tienes que ser bueno en mates. Porque si no, ya no, ¿eh? Da igual si eres un crack en el piano. Si no eres bueno en mates, Claro, hay ojo. esas áreas, esos ámbitos que académicamente son más valorados y se infravaloran otros ámbitos como puede ser el arte o el deporte, que es en lo que estos niños pueden brillar mucho. Y además, ¿qué errores son los más comunes que solemos cometer las familias, los docentes, a la hora de acompañar estos peques con retos en las mates sin acabar forzando la situación? Sí, bueno, aquí entraría en lo que es la parte del profesorado, la falta de formación, ¿no? Yo como profesora de la escuela pública, pues al final es que experimentas, ¿no? Esa falta de formación en necesidades educativas que tan necesaria es porque tan presente está en el día a día. Pero aquí yo pienso que también, desde mi punto de vista, entra un poco pues, nuestra profesionalidad, nuestra responsabilidad y nuestra parte más humana, que estamos trabajando con niños, que ese niño nos necesita que nos adaptemos a sus necesidades. Y ahí, si el sistema no nos ofrece esa formación, pues tenemos que buscarnos nosotros la vida, buscar Ujú. esa formación por nuestra cuenta y poder atenderles, porque a veces también se nos olvida que
mm, la respuesta educativa de estos niños no depende únicamente del PT o de la L, sino de todo el profesorado. El tutor en el aula también necesita conocer estos trastornos o dificultades de aprendizaje, las diferentes necesidades de los niños para poder adaptarse a ellas. Y en muchos casos es una expectativa que no se corresponde con la realidad, el esperar que estos niños puedan acceder a la asignatura, a esta asignatura o a otras, puede ser el inglés también, que suelen tener dificultades, Sí. esperar que sea exactamente igual que sus compañeros normotípicos. Y si no adaptamos esa forma de enseñanza, no, no es posible que accedan al aprendizaje sintiéndose capaces y bien pueden acceder al aprendizaje, pero a costa de su bienestar emocional. Claro, al final tenemos que ir como trabajando en equilibrio con toda esta parte emocional, porque si uno no se siente capaz, sea por lo que sea, es muy difícil que llegue a hacerlo, ¿no? Porque al final eh, la conversación interna que tenemos en el cerebro tiene mucho peso y es la que conforma toda nuestra parte inconsciente, que es la que tiene, pues, el 98% del peso dentro de lo que hacemos. Si todo esto no funciona, pues que nos vamos a poner las trabas nosotros mismos subconscientemente. Eso me da a la pregunta de qué claves emocionales necesita un peque para volver a abrirse de nuevo, porque muchas veces cuando llegan a ti, imagino que ya llegan en un estado de no puedo, no soy capaz, Uh no -huh. soy bueno en mates y no lo voy a hacer nunca, porque además somos como muy dicotómicos, ¿no? No lo voy a hacer nunca. Claro, para poder tirar atrás y para poder volver a sostener esto, supongo que la clave master number one es la emoción. Sí, efectivamente. Un pilar fundamental es la emoción, el que el niño encuentre en esa persona un lugar seguro, que le comprenda, que valide sus emociones, que le acompañe en el proceso, que confíe en él. Pero toda esa parte emocional tampoco sería suficiente si no hay una otra parte técnica, metodológica, de adecuarnos metodológicamente a este alumno. Porque por mucho que confiemos en sus posibilidades, por mucho que le validemos las emociones, si a la hora de hacer un ejercicio de matemáticas continuamente se está exponiendo a esas equivocaciones y a no recordar determinados contenidos, es decir, a esas experiencias negativas, no puede experimentar el logro que a él mismo le haga ver, experimentar por sí mismo que es capaz. Así que es fundamental la parte emocional, pero tiene que ir acompañada también de herramientas metodológicas. Claro. Tú, ahora, pues pensando en tu trayectoria, en tu experiencia, me gustaría saber si hay algún momento en que te estés imaginando pues, una experiencia que hayas tenido con un niño, con una niña, de ese momento en el que hace el clic y dice, que no son las mates, es la manera en que me están enseñando las mates. Y también qué hizo posible ese clic, ¿no? Porque muchas veces es, mira, si solo tiene que entender que hay otra forma de aprender, vale, sí, pero ese clic, ¿cómo lo conseguimos? Claro, sí, no es que sea tampoco un clic como tal en un momento específico donde se produzca ese cambio, sino es algo progresivo, es un Ujú. proceso en el que el niño va experimentando por sí mismo todas estas experiencias de logro que le hacen poco a poco confiar más en sí mismo, en sus posibilidades, en que también puede, también sabe, y llega un momento, ahí sí, no es el clic, sino que llega el día en el que dice, pues no se me dan tan mal como Soy pensaba. capaz. Incluso me gustan las matemáticas, que parece algo imposible, pero claro que sí, en el momento en el que viven esa experiencia de manera positiva, están mucho más abiertos al aprendizaje, confían más en sí mismos, más motivados, con más ganas. Y, Claro, sí, sí, claro que al final es lo que buscamos, ¿no? Aquí en PDH con Eva, mm, lo que buscamos es esa transformación interna que tiene que ir acompañada, obviamente, de esa metodología adaptada, pero no es tanto matemáticas como tal, sino
cómo se perciben a ellos mismos en matemáticas, cómo se sienten. Claro, y además es que las mates están en el día a día. Yo puedo decidir no hacer ciencia, no hacer tecnología o no hacer educación física si no quiero en mi día a día, ya de adulta, ¿no? Estoy hablando cuando vamos creciendo, pero es que las mates están en todos lados. ¿Quieres, no sé, una compañía telefónica? Hay mates. ¿Vas a comprar? Hay mates. Hay el recibo de la luz, hay mates. Siempre hay matemáticas. Cuando tienes una mala relación con eso te condiciona bastante en el día a día. Me acuerdo cuando tuve que escoger, yo soy interiorista de profesión, cuando tuve que escoger, al menos aquí en Cataluña, donde estoy, hay como dos vertientes. La vertiente de decoración más artística y tal, que también son 4 años, o la vertiente más arquitectura, pero que se quedan en fase inicial, pero hay mates. Y yo pensaba, ni de coña me voy a las mates porque yo soy malísima en mates, no soy capaz, siempre me han dicho que horrible, horrible, pero la única pública, las otras son privadas, la única pública era la de las mates, era bueno, con cálculos de estructuras, etcétera, aunque fuera interiorismo. El hecho de plantarme delante de la universidad que podía hacer en ese momento, que podía sostener, que podía pagar y decir, es que me acabo de volver a preguntar si soy capaz de hacer, de estudiar lo que me gusta, porque no me veo capaz de hacer la de hacer la asignatura de cálculos. Es que te va a acompañar. Al final lo hice y conseguí un profesor que me Sí. ayudó a verlo diferente y acabé la asignatura con un notable, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser si he pasado siempre de suspensos o, ¿sabes? Ujú. Filando muy... Y de Sí, repente pasas a un notable, es la manera. Pero no solo, creo, es el hecho de cómo acompañamos a ese peque, sino cómo se acompaña el docente, qué tipo de acompañamiento necesita o necesitas tú como profe de mates, ¿no? Para este tipo de peques, para poder acompañar de verdad y que realmente sea una experiencia bonita para los dos. claro, aquí, pues obviamente toda la formación, que al final cuando nos dedicamos a esto es una formación continua, tanto de la didáctica de las matemáticas, pero también del conocimiento de la neurodivergencia, o en concreto del TDAH. Y Ujú. ya no solo lo que es el conocimiento de cómo funciona su cerebro, sino de cómo aterrizo yo todo eso en el día a día del aula. Cómo adapto una actividad, cómo adapto un examen, cómo adapto una explicación para que el niño pueda aprender, pueda acceder a ese aprendizaje y que también pueda mm, demostrar lo que realmente sabe en esas actividades o en el examen. Claro. Y supongo que hay unas estrategias específicas también, unos materiales o dinámicas que funcionan mejor para despertar esa curiosidad que estaba como muy escondidita. Sí, sí, en ese aterrizaje del conocimiento del TDAH y de la didáctica matemática, en ese aterrizaje llegan las técnicas, estrategias, herramientas que se adaptan a cómo su cerebro procesa la información y le es más sencillo, como digo, acceder a ese aprendizaje. Poco a poco se les va enseñando algunas estrategias cuando ya son un poquito más mayores para que ellos mismos puedan utilizarlas. Y luego también pues otro tipo de adaptaciones más concretas que varían mucho de las necesidades de un niño o de otro en operaciones o resolución de problemas. Digamos que es liberar esa sobrecarga de memoria de trabajo, facilitarles el sostener la atención el tiempo suficiente para que esa explicación cale y puedan ir consolidando aprendizaje. Es posible adaptarse a estos ritmos, a estas explicaciones, pues quizá con más detalle, a este lenguaje en un aula con 30 niños. Ahí no es tanto el no querer, sino la Mm. dificultad de atender a todos los alumnos que hay veces que decimos, bueno, tengo 20 alumnos y tengo 3 niños con necesidades, pero es que de los otros 17
tampoco es que todos tengan un mismo nivel, es decir, dentro del aula tienes un montón de niveles y de necesidades diferentes y es muy complicado. Hay algunos casos que, bueno, también está ahí la disposición del profesor, que no es del todo adecuada, pero la mayoría de los casos están, por supuesto, dispuestos a ayudar y lo que falla es la falta de la formación, ¿no?, que recibimos en... Ujú. Claro, y a veces no es tanto la falta de recursos. A mí me gustaría hacerte una pregunta un poco rara, ¿vale? Se me ocurre que tenemos muy asociado que las matemáticas es algo completamente mental, pero quizá el cuerpo o el juego o aquello visual también tiene algo que ver y las puede convertir en algo muchísimo más divertido e incluso más fácil de asimilar. Ahí está. No es que sea un extra, sino que es la base del pensamiento matemático para estos peques. Todo lo que es juego, movimiento, manipulación, interactuar con los materiales, es una experiencia más vivencial, no tanto teórica, o sea, salirnos un poco del formato clásico del libro cuaderno. Ya. Cuando damos todas estas nuevas experiencias, hacen que el niño disfrute más aprendiendo, que le resulte muchísimo más sencillo y que ahí sí que van a percibir esas experiencias de logro, de sentirse más capaces, antes que si es todo libro y cuaderno y aburrido y siempre lo mismo y lo tradicional. Y también integrarlo al día a día, al final, ¿no? Y me acuerdo cuando mi hija era pequeñita, salíamos, vale, pues con 2, 3 años. Mi hija es autista, aún ni siquiera hablaba, no habló hasta los 4, no empezó a hablar bien hasta los 4, pero nos entendíamos perfectamente. Yo le podía decir, para estimularla un poco, dame 3 piedras. Cogía 3 piedras. Luego le preguntabas o le decías que escribiera el número 3 y ni de coña, o le decías cualquier otra cosa ni de coña, pero ella te daba 3 piedras y es, bueno, vale, perfecto, ¿no? O en casa, ahora que ya tiene 8 años, no han ni empezado con las divisiones en el cole. Pero si tengo, pues es una cosa muy tonta, tienes una pizza en casa, la cortas en unos cuantos trozos, divide para que haya los mismos trozos para cada uno. Te lo hace. Acabas de hacer una división. Ah, sí, mamá, claro, acabas de hacer una división. Es como que poquito a poquito les vas metiendo en la cabeza, eres capaz de hacer esto, ¿no? O las multiplicaciones, tienes uno, pero ¿cuántos necesitas para también integrarlo? ¿Qué le dirías a una mamá que llega desesperada después del cole con los deberes de mates que no hay manera o con esas notas en la agenda? Es que tu hijo, o las notas al final del trimestre, ¿qué le dirías a esa mamá que ya está desesperada y dice, sí, sí, divisiones con la pizza, pero yo lo que quiero es que mi hijo se sepa la tabla del 8 y no se la sabe? Bueno, pues le diría en primer lugar que no tiene que sentirse culpable, porque al fin y al cabo un diagnóstico no enseña cómo gestionar todas esas situaciones. Por supuesto que si ya la situación se desborda, es todos los días lo mismo, conflictos con los deberes, bueno, ahí ya sí que podemos buscar una ayuda, un apoyo especializado que las acompañe y que puedan vivir todo esto con más calma, porque al final esa sensación que tiene la madre o el padre de estar desbordados, la tiene el niño también desde su papel. Ujú. Lo están viviendo, viven la misma situación desde perspectivas diferentes, pero al fin y al cabo todos se sienten igual y hay una repercusión también lo que es a nivel de familiar, de casa y del vínculo con el niño, que muchas veces parece que no trabajas y no estás al lado de él, pero ya llega un momento en el que dices, es que no quiero tu ayuda, no me ayudes, que rechazan esa ayuda. Ellos quieren a su madre o a su padre en el rol que les corresponde, no en alguien que les está corrigiendo continuamente, corrige esto, te has equivocado aquí, y ahí Claro. el vínculo se resiente. Así que sí, en primer lugar, que no se sientan culpables por la situación que viven, que al final que es algo que les tienen que enseñar cómo gestionarlo y también el buscar ayuda cuando la situación ya se desborda y que no solo son matemáticas, sino la repercusión, como decía antes, emocional que tienen en el niño y en la situación ya de casa en general.
Y que puede repercutir en muchas más materias, no solo en esta, se extrapola al final, ¿no? Si no soy capaz en esto, no lo voy a hacer en nada, no soy suficiente, no soy listo, no soy, bueno, vamos a potenciar también, ¿no? Todo esto y vamos a darle la vuelta a la tortilla para que veas todo lo que sí eres capaz. Y en estos momentos que dices, papá y mamá tienen que estar en el rol de papá y mamá, ¿cómo pueden contactarte, por ejemplo? ¿Cómo puedes ayudarlos? Sí, bueno, a través de Instagram, del TDAH, de mi perfil TDAH con Eva, ahí pueden contactarme, contarme su caso, vemos cómo le puedo ayudar y qué es lo que necesita, porque al final hay que conocer el caso de cada niño en concreto. No dentro del TDAH o de la neurodivergencia, cada niño tiene sus necesidades, no todos iguales. Sí, Pues, sí, sí. hay que conocer su caso y adaptar la respuesta educativa a sus necesidades concretas. Eva, gracias por esta conversación. Yo creo que muy necesaria. Creo que de verdad hay muchas personas dentro de las neurodivergencias, no solo con TDAH, que nos desesperan las mates. Y esto pues abre un poquito esa puerta de, bueno, hay luz al otro lado del túnel. Nos llevamos la idea de que muchos niños y niñas no rechazan las mates, sino la forma en que se las están imponiendo, en cierta manera, o no se están acompañando, sino que te están imponiendo una única metodología y nuestro cerebro sabemos que no funciona con las metodologías al uso, que detrás de cada no puedo suele haber como un no me estás viendo, no estás respetando mis ritmos, no me estás sabiendo acompañar, ¿no? Y darle la vuelta a eso también creo que es muy, muy importante y que estamos forjando en estas edades tempranas lo que será la persona de adulta. O sea, tenemos, tú lo decías hace un momento, una responsabilidad muy, muy grande, todos los adultos, para con los peques. También nos quedamos en que cuando cambiamos el enfoque, cuando dejamos de presionar y empezamos a comprender cómo puedo sostener, tanto a mí como a la personita que estoy acompañando, se abren pues infinidad de posibilidades para aprender, para jugar, decíamos el cuerpo también, y para conectar, porque un aprendizaje sin conexión yo creo que es prácticamente imposible, ¿no? Esa emoción. Claro. Entonces, eso, muchísimas gracias por recordárnoslo, que el problema no son los niños, sino la manera en que se lo estamos metiendo con embudo, sí o sí. Efectivamente. Muchas gracias a ti, Verónica, por este ratito compartido y a dar visibilidad a todo esto que Exacto, parece que, bueno, que pasa un poco desapercibido, pero es muy importante en el bienestar emocional del niño. completamente. Y también gracias a ti que nos estás viendo, sabes que tienes muchísimas otras entrevistas, otros podcasts dentro de atípicos.org. Estaré encantada de que nos volvamos a encontrar en otro vídeo. Nos vemos. Chao.